Buen día. El día de hoy nos acompaña el doctor José Escorce García. Él es investigador por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, adscrito al Grupo de Ingeniería Cerámica del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, CIMESTAP, Unidad Saltillo. Recibió su grado de doctor en Ingeniería y Ciencias Aplicadas en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, bajo la dirección de la doctora Violechana Álvarez. Ha dirigido y codirigido los proyectos de tesis de 17 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido responsable técnico de 2 proyectos de investigación de CONACYT, ha publicado 52 artículos de investigación en revistas arbitradas e indizadas internacionales y 4 capítulos de libro de difusión y divulgación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel 2. El doctor Escorce ha trabajado en diferentes proyectos de investigación relacionados a ciencia de materiales, nanotecnología, fotónica, fotovoltaica y cerámica avanzada. Actualmente su investigación se enfoca en la síntesis de nuevos materiales para el diseño de dispositivos emisores de luz blanca basados en materiales vítreos o vitrocerámicos y en el desarrollo de materiales novedosos para generación de energía limpia mediante celdas solares. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por primero la invitación que me hicieron. Después de ¿qué? Desde el 2011 que egresé, pues ya regresé aquí, ¿no? Por fin. Entonces, ha pasado mucho tiempo desde que egresé y hasta actualmente, pues ya les vengo a mostrar lo que he hecho a lo largo de toda mi trayectoria. Y también como de alguna forma espero motivarlos de que realmente pues, están en una buena institución y realmente lo que aquí nos forman podemos competir con cualquier otra institución. Entonces, ese es el propósito de todo esto. Y bueno, les voy a mostrar una de las líneas que hago, que actualmente estoy desarrollando. Principalmente trabajo en 2. Una es desarrollo de celdas solares y la otra tiene que ver con vidrios luminiscentes, ¿no? Entonces, antes de empezar, me gustaría hacerle unas preguntas. ¿Quién de ustedes ha visto que cualquier vidrio que ustedes que hayan tocado emita luz? El Cerodur. ¿Cuál es? Cerodur. ¿Y ese qué es? Es un material de aluminio, silicio y litio de una densidad muy grande y una dilatación casi de cero. Se utiliza mucho en instrumentación de alta precisión. Okay, pero es un vidrio. Es un material cerámico. Sí, pero específicamente un vidrio tal cual como lo conocemos, el vidrio de las ventanas, los parabrisas. Nunca, al menos yo creo que en la vida cotidiana, nunca hemos visto que un vidrio luminezca, ¿no? Entonces, cuando yo planteé este proyecto, a donde estoy ahorita trabajando, que es el CIMESTAP, básicamente me dijeron, pues estás loco, ¿no? ¿Para qué quieres hacer que un vidrio emita luz? En segunda, y si logras que emita luz, ¿para qué va a servir, no? Entonces, parte de la presentación del día de hoy es para darles a entender a grandes rasgos cómo hacemos que un vidrio luminezca y sobre todo, todas las aplicaciones que puede tener. Incluso, ustedes están haciendo, o más bien parte de su vida cotidiana, está basada en un vidrio luminiscente topado con hierro. Y ustedes no lo saben, pero las fibras ópticas es un vidrio de sílice que está dopado con europio. Y gracias a eso existe las velocidades de comunicación que tenemos actualmente y se ocupa en la interconexión entre continente y continente. Se utilizan fibras de este tipo. Entonces, los vidrios de sílice realmente sí se están ocupando, solo que no conocemos en dónde se ocupan y cómo se producen, ¿no? Entonces, el propósito de esta plática es el siguiente, es una alternativa para el desarrollo de fuentes de iluminación de estado sólido. Brevemente, este es el contenido que les voy a mostrar. Primero voy a hablar un poco de antecedentes, posteriormente vamos a ver cómo se fabrican. Existen varios métodos, pero en el laboratorio ocupamos 3, aquí les voy a hablar 2 de ellos, y sobre todo cómo se caracterizan y qué resultado nos da la caracterización, ¿no? Y finalmente, algunas aplicaciones. Entonces, ¿por qué el interés de hacer un vidrio luminiscente? Esto básicamente se motiva en lo siguiente. Actualmente,
nosotros dependemos mucho de la energía. Y toda nuestra vida tecnológica está basada en energía. Y entonces, a donde miremos, requerimos de energía. Si a esto le agregamos que la población crece cada día, pues necesitamos hacer algo al respecto, ¿no? No sé si aquí les pasa, pero en la parte norte cada rato tenemos apagones, porque es una zona industrial. La demanda de energía es muy alta, entonces cada rato sufrimos apagones porque pues, el sistema eléctrico no soporta tanta demanda, ¿no? Y si a eso le agregamos que hay una creciente transición hacia el uso del carro eléctrico o el automóvil eléctrico, ¿esto que demanda? Energía. Ahora, un auto eléctrico tiene que ser lo más eficiente para que pueda recorrer una mayor cantidad de kilometraje, ¿no? De noche, imagínense, van a requerir una fuente de luz. Si esa fuente de luz no es eficiente, pues significa que lo que yo pueda recorrer va a ser mucho menor que lo que recorra durante el día, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, a nivel mundial, este es el consumo de energía. Más o menos son 421.857 pentayoules. De esa cantidad de energía, un 15% corresponde a iluminación. Entonces, y si a esto le añadimos que cada vez va a ir creciendo, porque va a crecer la demanda, va a decrecer el uso del automóvil, y aparte, como que aquí hay algo contradictorio, ¿no? La idea de hacer un dispositivo eficiente, pues es que estas fuentes o estas lámparas que estamos usando consuman menos energía. Pero pareciera que cuando hacemos algo que es muy eficiente, ¿qué es lo que hace la sociedad? Empieza a llenar por todos lados de iluminación. Entonces, de nada sirve que hagamos dispositivos eficientes y al final, en las grandes ciudades, por ejemplo como Tokio, está todo iluminado, ¿no? Entonces, ese beneficio que obtuvimos por hacer un dispositivo eficiente ya no se logró porque ahora, como es un dispositivo eficiente y barato, todo el mundo se pone a iluminar por todas partes. Entonces, al final de cuentas, la demanda de energía eléctrica y sobre todo de iluminación, pues va a ir creciendo conforme crezca la población, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos para atacar estos problemas? Pues básicamente son dos. Uno que tiene que ver desarrollar una fuente de energía alternativa, como son las celdas solares en mi caso, o hacer un dispositivo que sea lo más eficiente posible. En este caso entran las fuentes de iluminación. Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer una fuente de iluminación que sea igual de eficiente que los dispositivos LED, pero que sean a un menor costo. Porque aquí les hago la siguiente pregunta: ¿todos tienen dispositivos LED en sus hogares? ¿O algunos de ustedes todavía siguen ocupando las fuentes halógenas o las de tungsteno? ¿Sí? Todo el mundo ocupa la LED. Bueno, pues aquí qué bueno, porque en otras universidades donde he ido a dar pláticas, muchos, por lo menos la mitad, siguen ocupando la de halógeno o incluso las incandescentes, ¿no? Entonces, pues la mayoría cuando les preguntamos cuál es el motivo por el cual siguen ocupando las convencionales, pues es el costo, ¿no? Porque aquí una buena lámpara LED que les va a durar muchos años son costando unos 150, 170 pesos. Las que venden ahí en el súper, que valen como 30 pesos, esas son las chinas, son las económicas. Y pues esas, en mi caso, me duran que 2 meses y se funden, ¿no? Entonces, ese es digamos que esa es una de las razones por las cuales no las utilizan, ¿no? Porque dicen, pues salen caras y al final se fallan a los 2 meses, ¿no? Entonces prefiero seguir usando las convencionales. Entonces, ese es otro de los motivos que estamos tratando de hacer una fuente de iluminación que sea más económica para que ahora sí tenga un uso masivo, ¿no? Bueno, entonces, para ir entrando un poco más en el tema, ¿qué es una fuente? Pues es cualquier dispositivo o objeto que emite radiación electromagnética en el rango visible, ¿no? Este es el que nos interesa a nosotros, porque es donde percibimos la luz. Y a lo largo de la historia han habido distintas fuentes. Como les comenté, la más básica es la de tungsteno, posteriormente salió la de halógeno tungsteno, la fluorescente,
Y si posteriormente a esto surgieron los LEDs, solo que este LED pues, era de baja potencia y solo se había obtenido el color rojo y el amarillo si acaso. Sin embargo, para tener una fuente de luz blanca requeríamos un color más, que era el azul. Esto se logró hasta 1989 por estos tres japoneses, quienes recibieron el Nobel en 2014, y gracias a esto se logró obtener lo que es la lámpara de luz blanca, ¿no? Ahora, como les comenté, tenemos estas tres lámparas. La más eficiente es la lámpara LED, que tiene una eficiencia aproximada de 150 lumens por cada watt que consume, mientras que la lámpara de tuxteno son 15 lumens. Entonces, si se fijan, pues es bastante la eficiencia, es un orden de diferencia entre entre estas dos lámparas. Ahora, en cuanto a costo, pues obviamente es mucho más económica esta lámpara que la lámpara LED. Y actualmente pues, existen distintos tipos. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué las lámparas, las buenas, como les comento, son costosas? Una tiene que ver por la forma en cómo están construidas. Si se fijan, acá tenemos un esquema de todas las capas que componen a esta lámpara o a los chips LED que componen la lámpara de luz blanca. Y acá tenemos una micrografía de barrido, ¿no? Microscopio electrónico de barrido, en donde se ve todo lo que vemos aquí, y aquí están todas las capitas. No se alcanzan a distinguir por la resolución, pero aquí están todo este sistema, ¿no? Estamos hablando de capas que son de 10 nanómetros o incluso un espesor menor. ¿Qué significa? Que el proceso para fabricar ese componente pues debe ser un proceso de alto vacío para poder obtener esa calidad de capas. El método convencional es la epitaxia de haces moleculares, y este equipo requiere un alto vacío. Entonces, cuando escuchamos vacío, ya sabemos que el proceso va a ser costoso, no es un proceso económico. Y si hablamos de esta técnica, pues es ultra alto vacío, entonces todavía es más costoso. Debido a esto, ya el costo de los LEDs no se puede reducir. La única alternativa de reducir es la forma en cómo se encapsula. Este es lo que hace económico el LED. Todo lo que va aquí adentro es caro. Lo único que se puede reducir es lo que está aquí, o lo que está en la superficie de los LEDs. Ese es un polímero o una resina epóxica. Y eso es lo que hace que falle un dispositivo LED. Esta resina se degrada con la luz UV. Aparte, con el calentamiento del chip hace que se vaya degradando y esto va cambiando su tonalidad, por lo tanto el color blanco se modifica, pero si el calentamiento es excesivo, las conexiones que mantienen unido al chip con los contactos exteriores, pues simplemente fallan, porque son unos filamentos muy delgaditos. Entonces, cuando una lámpara LED falla, no es porque se dañe el chip, es porque lo que lo cubre se deforma y es lo que falla. Ahora, ¿tienen ustedes idea de cómo podemos obtener luz blanca? Combinación de los colores. Eso es, digamos, que lo que nos enseñaron siempre, ¿no? Combinamos todos los colores y con esto tenemos luz blanca. Digamos que eso es la forma más sencilla, por decirlo de una forma, de obtener luz blanca. Entonces, si nosotros tenemos todos los colores y los hacemos girar o los combinamos, esto nos produce luz blanca. Y eso tiene que ver con la teoría de síntesis aditiva de color que propuso Newton. Sin embargo, existen otras formas de obtener luz blanca. Una de ellas es combinar los colores primarios, que son el rojo, el verde y el azul. La otra es combinar los colores secundarios, que es el magenta, el color cian y el amarillo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Es que los colores secundarios producen colores más vivos, de mayor contraste, y podemos tener una mayor combinación de colores. Debido a eso, ahora las impresoras usan los colores secundarios en vez de los primarios. Pero si nosotros queremos tener luz blanca, hay una forma todavía más sencilla de obtener luz blanca. Lo que hacemos es combinamos un color primario con un color secundario. Entonces nosotros podemos combinar el color rojo con el color cian y nos va a dar luz blanca. También podemos combinar luz azul con luz amarilla y nos va a dar luz blanca. O en su caso podemos tener
el color primario el verde con el magenta, y eso también nos va a dar luz blanca. Entonces, si se fijan, en base a esto podemos tener tres configuraciones. La primera es combinar los tres colores primarios. La segunda es tener un dispositivo que emita luz UV, y a esto, este luz UV o este chip que emite luz UV excita dos fósforos, uno que es un color primario, que sería el azul, y un color secundario, que es el amarillo. Lo que nosotros veríamos saliendo de este dispositivo sería luz blanca. Y hay uno más simple todavía, que es, en vez de tener un chip UV, tenemos un chip azul, y este chip azul, parte de su luz se transmite a través del dispositivo, y parte de su luz es absorbida por un fósforo amarillo. La combinación de ambos me da luz blanca. Entonces, hay una forma muy sencilla de saber si una lámpara que ustedes compran la LED, cuál de todas las tecnologías sigue. Si ustedes la prenden y la apagan, y el encendido y el apagado es inmediato, muy seguramente está usando este tipo de tecnología. En el mismo chip se están generando los tres colores de forma simultánea. Pero si ustedes apagan la lámpara y ven que se va apagando suavemente, está ocupando una de estas dos combinaciones, está ocupando fósforos. Y esta tecnología es la más económica, por eso es la que actualmente se está ocupando. Entonces, como les comenté, esta es la base de las lámparas actuales. Tenemos un chip semiconductor, tenemos aquí en amarillo claro una resina, y dentro de esa resina van embebidos los fósforos. Usualmente es un fósforo amarillo. Y si yo les comenté de que el problema de esto es que la resina se degrada, pues tenemos que ver una forma de solucionar esto. Entonces aquí nosotros propusimos lo siguiente: ¿qué material alternativo puede tener las mismas propiedades de la resina, pero que tenga una mayor estabilidad química, una mayor estabilidad térmica, pero que sobre todo no solamente sirva para contener un fósforo dentro de sí, sino que este material deje de ser pasivo y que se convierta en un material activo, y este material por sí solo emita luz. Entonces, aquí fue donde nosotros propusimos lo siguiente: vamos a seguir usando este esquema, el que tenemos aquí en 3. Vamos a usar una fuente luz, un chip que emite luz azul, pero en vez de tener esto que tenemos aquí, una resina donde están embebidos los cristales que emiten luz amarilla, vamos a tener un vidrio el cual va a ser capaz de emitir luz amarilla. La combinación de ambos me va a dar luz blanca. Y este es el prototipo que estamos desarrollando. Entonces aquí tendríamos un dispositivo LED, aquí tendríamos el encapsulado de un vidrio, y dentro de sí tendríamos los iones de disprosio. La combinación de todo me daría una lámpara de luz blanca. Entonces, si se fijan, pues aparentemente es muy sencillo, ¿no? Aquí, ¿cuál es el inconveniente? O lo que no se sabía en ese entonces es cómo hacer esto, cómo hacer que un vidrio emita luz amarilla. Ahora, ¿qué es un vidrio? Por definición, todos los vidrios que ustedes conocen, el que ocupan en las tazas, en los platos, en los automóviles, es un material inorgánico que está constituido principalmente por óxidos, y estos óxidos están en no equilibrio, y cada vidrio está constituido por una unidad fundamental, que es una unidad tetraédrica, ya sea de átomos de oxígeno con silicio, átomos de oxígeno con boro o átomos de óxido con fósforo, las cuales se disponen de forma aleatoria en el espacio, y por lo tanto se considera que estos materiales son amorfos. Entonces aquí tengo que hacer una pequeña pausa, porque aunque los vidrios se considera que son materiales amorfos, estrictamente no son amorfos, porque los vidrios tienen un ordenamiento de corto alcance. Entonces, más bien la forma correcta de definir a un vidrio es que es un material desordenado, pero que tiene un ordenamiento de corto alcance, y no se considera en sí un material desordenado. Entonces, si a este vidrio que ven aquí ustedes le hacen un zoom, van a ver este tipo de ordenamiento atómico. Van a ver que está constituido por unidades tetraédricas de este tipo que tenemos aquí, y cada unidad tetraédrica se une a una vecina a través de los vértices, como vemos aquí, y esto ocurre en cada uno de los vértices. Esto es el carácter que
le da las propiedades a todos los vidrios, como ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, o más bien lo que ahorita les voy a mostrar más adelante, lo que hacemos es trabajar con esto, con las unidades tetraédricas, ver cómo modificamos cada una de ellas para darle ciertas propiedades al vidrio. Entonces, como les comenté, todos los vidrios están constituidos por óxidos. Entonces, todos ustedes pueden pensar que todos los óxidos son capaces de formar vidrio, pero esto no es cierto. Solo algunos son capaces de formar vidrio, no todos. Aquellos que tienen la capacidad para formar vidrio se le conoce como óxidos formadores. Y este óxido formador es el que le da el nombre a la familia del vidrio. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la composición de un vidrio de una ventana? Silicio, aluminio. Bueno, lo van a encontrar de forma comercial como vidrio de soda cal, que es sílice, óxido de calcio y óxido de sodio, ¿no? Son los elementos que más proporción tienen. Obviamente tienen más óxidos, tienen alrededor de 10 a 12 óxidos, pero son los que están en más proporción. Entonces, en ese tipo de vidrio, el formador es la sílice. Si no hubiera sílice, no podrían obtener vidrio, así de sencillo, ¿no? Y hay otros tipos de óxidos que tienen la capacidad de formar vidrio. Por ejemplo, tenemos el vidrio de sílice, el vidrio de boro, el de fósforo, el de germanio y el de vanadio. Si a cada uno de ellos ustedes le hicieran un zoom, encontrarían este tipo de estructura ordenada. Tenemos aquí unidades tetraédricas unidas por los vértices y estas están dispersas de forma aleatoria en todo el espacio. Ahora, fabricar un vidrio puro es muy costoso, porque como si ustedes se dan cuenta, cada vértice está unida a otra unidad tetraédrica. Significa que la cohesión atómica es muy grande. ¿Y eso qué significa? Que si yo quiero romper estos enlaces, requiero mucha energía para romper. Nada más para que tengan una idea. ¿Algunos de ustedes han ocupado tubos de cuarzo o de sílice que se ocupan para los hornos tubulares? Bueno, si es un vidrio realmente de sílice, ese tipo de vidrio requiere temperaturas de 1700 grados centígrados para fabricarlo. 1700 grados centígrados es una temperatura muy alta, es muy costoso y la cantidad de energía que se requiere para fabricarlo pues es demasiado, ¿no? A nivel industrial, ese tipo de vidrio no es útil para aplicaciones prácticas. Ese tipo de vidrio se considera como un vidrio especial para aplicaciones especiales, principalmente en óptica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que ese vidrio se pueda fabricar a una menor temperatura? Lo que hacemos es agregar un óxido cuya función es que los cationes que componen ese óxido van a romper estos enlaces. Los van a ir rompiendo y por cada rompimiento lo que va a ocurrir es que esta unidad se va a separar y este espacio que vemos aquí, que los que hacen ciencia de materiales le llaman intersticios, este intersticio va a ser cada vez más grande. Entonces, entre más óxido que agreguemos, cuya función es romper, más esta estructura se va a ir abriendo tanto como queramos, ¿no? ¿Cuáles son los óxidos que hacen esa función? Son los óxidos modificadores. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el óxido de litio, el óxido de sodio, el de potasio y el de calcio. Entonces todos los elementos de la tabla periódica que formen un óxido entre el grupo 1 y el grupo 2 de la tabla periódica tienen la función de romper la estructura del vidrio. Entonces, aquí les muestro en esta imagen cómo fue de que aquí entró un catión de sodio, rompió aquí esta unión. Si se fijan, aquí ya se creó un puente, esta estructura se puede quedar más abierta, y como se rompió, aquí estos oxígenos quedan cargados negativamente, y los cationes que originaron el rompimiento tienen que quedar cerca para compensar la carga. Entonces, la función de los modificadores a nivel industrial, tiene la función de reducir la temperatura de fusión, la temperatura de relanzamiento, y en nuestro caso, para la aplicación óptica, tiene la función de aumentar el tamaño de los intersticios. Ahora, si ustedes siguen aumentando la cantidad de óxidos modificadores, puede ocurrir lo siguiente.
puede ocurrir de que sea tanta la cantidad de óxido de sodio que ustedes agreguen que el vidrio ya no va a ser vidrio, va a cristalizar, va a desvitrificar. Y eso pues va a ocasionar otras propiedades que no queremos. Nosotros queremos seguir teniendo un vidrio, pero con estos intersticios lo más grandes posibles. Entonces, una forma de estabilizar la estructura del vidrio es agregar unos óxidos intermedios. En este caso agregamos alúmina usualmente, pero podemos agregar otros como óxido de zinc o óxido de antimonio. Entonces, si se fijan, los óxidos tienen tres funciones dentro de la fabricación del vidrio. Unos son ocupados para formar la estructura del vidrio, otros es para romperla y reducir la temperatura a la cual queremos fabricar el vidrio, y la otra es una de dos, para estabilizar la estructura del vidrio o para agregarle una propiedad al vidrio. Por ejemplo, ustedes pueden agregar dióxido de titanio y este tiene propiedades antibacteriales, entonces pueden hacer un vidrio antibacterial. Si quieren saber qué otros óxidos en la tabla periódica, qué funcionaría dentro del vidrio, hay una forma muy sencilla. Simplemente tomen una tabla periódica donde les den los radios iónicos, tomen el radio del anión oxígeno, el radio de un catión que ustedes quieran en la tabla periódica, y hagan esta relación, dividan los radios, el radio del catión sobre el radio del anión. Si eso les da en esta razón de punto 2 a punto 4, muy seguramente ese óxido puede ser ocupado para fabricar vidrio. Entonces así ustedes pueden tener de forma sencilla saber qué óxidos de la tabla periódica son capaces o no de formar vidrio. Hay otra alternativa, que estas ustedes las deben de saber, pues las bases de física de la preparatoria, ¿no? Utilizamos el criterio de Ditzel, que básicamente es ocupar la ecuación de la ley de Coulomb. Si estas son iones, los iones son cargas, entonces lo que podemos hacer es calcular la fuerza de enlace entre estos dos. O también podemos calcular lo que es la energía potencial, lo que ustedes gusten. Y entonces, cuando ustedes calculan la fuerza de enlace y los ordenan de mayor a menor, les va a salir una tabla de este tipo. Aquellos que tengan una mayor fuerza de enlace son los que van a ser formadores de vidrio. Los que tengan una menor energía de enlaces van a ser los modificadores, y los que se encuentren en la parte media van a ser los intermedios. Entonces, si se fijan, con esta forma sencilla ustedes podrían saber qué óxidos podrían formar o no vidrio. Hay otros criterios, pero los otros ya son más complejos. Entonces eso no los voy a ver aquí. Si quieren saber más información sobre esto, aquí está el libro. Es de J. Fernández, así se llama, el vidrio, y es un libro de un autor español. Ahora, ¿qué características usualmente tienen los vidrios? Usualmente tienen una brecha de energía óptica muy alta, mayor a 3 electronvolts. Debido a esta brecha de energía, tienen una alta transmitancia de 90-95% en la región visible, exhiben una alta isotropía óptica debido a que, entre comillas, se considera que son amorfos, y sobre todo son químicamente estables. Entonces, ustedes han visto que los vidrios pueden pasar años y no cambian sus propiedades, ¿no? Entonces, esta es una de las características. Sin embargo, son malos conductores de la electricidad y el calor, no emiten luz, y entonces, pues aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero hacer una fuente de luz si no emite luz? Y aparte, pues es un mal elemento de la conducción de la electricidad, entonces no puedo hacer un dispositivo electrónico convencional que forme una unión y con eso emita luz, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, nosotros estamos ocupando este principio, que es el de down conversion o conversión de la energía hacia abajo, que básicamente tenemos un material vitrio, a esto le vamos a agregar un elemento que va a activar la luminiscencia, le vamos a excitar con una cierta energía que tiene una alta energía o una longitud de onda corta. El material se va a encargar de absorber esa energía, va a originar transiciones dentro de sí, y posteriormente la va a remitir con una mayor longitud de onda o una menor energía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿O qué es la ingeniería que hacemos? Es que tenemos la estructura vítrea y tenemos que lograr abrir estos espacios o estos intersticios dentro del vidrio para alojar iones activos. Estos iones activos pueden ser elementos de transición o elementos de tierras raras. ¿Cuál es el inconveniente de las tiras raras? Es que son muy grandes, por lo tanto,
estos espacios tienen que ser demasiado grandes para poder alojar ahí los iones. Los que son más fáciles de introducir son los elementos de transición, pero tiene el inconveniente que la emisión es mucho más débil que el de las tierras raras. Por eso la mayoría preferimos tierras raras. Solo que, como les comenté, tenemos que hacer un buen diseño del vidrio para poder alojar adecuadamente los iones dentro de sí. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es poner distintos iones dentro de esta estructura vitrea, los excitamos con una luz, puede ser luz azul o luz ultravioleta. Estos iones absorben la energía, se originan transiciones dentro de sí, y estos hacen que emitan en una longitud de onda más larga. Dependiendo del ion con el que estemos dopando, podemos hacer que emitan luz verde, luz naranja o luz blanca. Entonces, si se fijan, pues hasta aquí todo se ve muy sencillo, ¿no? Ahora, ¿cómo fabricamos los vidrios? El método más sencillo es el método de Sol-Gel. ¿Quién de aquí ha hecho Sol-Gel? Ok, ya que nos respondiste, ¿cómo defines el Sol-Gel? Bueno, okay. Bueno, de aquí en el Sol-Gel, básicamente, de forma sencilla, necesitamos hacer una solución coloidal. Significa que tenemos que tener partículas muy pequeñitas, estables, dispersas en un medio. Usualmente ocupamos alcóxidos, una sal organometálica, o también puede ser inorganometálica, ¿no? Nosotros ocupamos TEOS, que es el que trae etiloctosilicato como fuente de sílice. Entonces, esta sal la dispersamos usualmente en etanol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este paso, disolver la sal y tener aquí una suspensión coloidal. Luego le tenemos que agregar agua para que ésta se hidrolice. Posteriormente tenemos que promover la gelificación, que básicamente es que cada partícula se va uniendo para formar una estructura más compleja y rígida, y al final vamos a tener un gel seco. Este gel seco tiene dos fases. Tiene la fase de interés, que en este caso sería el óxido de silicio. Tenemos aquí toda la estructura. También se considera que el método Sol-Gel produce cadenas poliméricas. Y también tenemos aquí la fase líquida, que sería la combinación de etanol con agua. Entonces, para hacer este proceso es bien sencillo. Solamente consíganse un par de vasos, una parrilla de agitación, y los precursores los van agregando cada uno. Aquí se puede ver cómo estamos fabricando esta solución precursora. Esta solución precursora no nos tardamos más que 1 hora, y todo ocurre a temperatura ambiente. Entonces, así es como empecé a hacer vidrios cuando me incorporé a este trabajo. No tenía laboratorio, no tenía nada, hay que hacer investigación, pues nos vamos a lo más sencillo, ¿no? Y así fue como empezamos. Entonces, aquí están las reacciones que ocurren cuando tenemos la solución coloidal y se hidroliza, y posteriormente la condensación, ya sea en agua o en etanol. Y miren, esta solución, después de que esto envejece, produce esta pastillita que tenemos aquí. Este es un vidrio. Y estos son los reactivos que ocupamos para la fuente de sílice, que trae etiloctosilicato, que usamos etanol. Si queremos agregar un formador del óxido de boro, agregamos trimetilborato. Tenemos que agregar un catalizador. Podemos ocupar ácido clorhídrico o ácido nítrico. Para promover la gelificación existen dos formas. Una se hace por pH, entonces aumentamos el pH con el dióxido de amonio, o aumentamos la temperatura. Lo podemos calentar, la solución que obtuvimos, a unos 50 grados para que gelifique. Y estos son los modificadores. Nosotros ocupamos nitrato de sodio como precursor de óxido de sodio, y nitrato de samario como el agente que va a emitir la luz, y por supuesto agua destilada. ¿Cuáles son las ventajas de este método? Pues en principio, pues no requiere mucha infraestructura. Como les comenté, nada más una parrilla de agitación, sus vasos y si acaso una estufa para secar. Entonces, el proceso ocurre a temperatura ambiente, el proceso es simple y se obtienen vidrios de alta pureza. Pueden aquí tener vidrios puros de sílice, vidrios puros de boro o vidrios puros de fósforo. Esta es una de las ventajas. Para hacer, por ejemplo, fibras ópticas, uno de los métodos es esta ruta, Sol-Gel o CVD. ¿Cuál es el inconveniente? Como aquí pueden ver, la marca, no es que esté patrocinando, se requieren reactivos de alta pureza. Ese es el inconveniente. Y el otro es
que aunque la síntesis se hace como de 1 a 2 horas, el secado de ese que les comenté, cuando ya se ocurre la gelificación, el secado debe de ocurrir muy lentamente, entre 2 a 3 semanas. Si ustedes lo hacen en un secado rápido, ese monolito que les mostré se va a quebrar y no queremos que se quiebre, nosotros queremos tener una pieza sólida. Entonces el secado es crucial y ese secado puede ser que aumente dependiendo de la complejidad del vidrio. Si el vidrio es muy complejo, va a requerir posiblemente hasta 2 meses para secar. Ese es el inconveniente. Y sobre todo, como les comenté, no podemos fabricar vidrios complejos. Este es para vidrios puros. Existe otro método, que es el método industrial, que se ocupa en cualquier planta donde fabrican vidrios. Es el de fusión-enfriamiento. En este caso, nosotros seleccionamos materias primas. Estas pueden ser directamente en forma de óxidos o pueden agregarlo en forma de carbonatos, nitratos, también pueden agregarlo en forma de minerales. Entonces, lo que hacen ustedes es pesan cada uno de los precursores de acuerdo al vidrio que quieren fabricar de forma estequiométrica. Posteriormente lo muelen, lo homogenizan en un mortero de ágata. Ya que tienen el polvo homogenizado, lo introducen en un crisol de preferencia de platino. Si no, puede ser un crisol de alúmina o de arcilla. Este crisol lo introducen en un horno de alta temperatura. Nosotros estamos ocupando 1400 grados centígrados. Y una vez que ya fundió, lo vacían en un molde o una placa precalentada y ya tenemos aquí lo que es el vidrio. Este proceso es bastante sencillo, solamente les toma como un día para fabricar las muestras. Entonces es muy práctico y la ventaja de este método es que una vez que lo fabricamos, lo excitamos con la luz UV para ver si emite, y si emite, todo fue perfecto, y si no, pues corregimos la síntesis, ¿no? Entonces miren, acá tenemos un video del video que ocupamos. Es un horno de elevación y este horno alcanza hasta 1800 grados centígrados. Entonces ahí es donde se ve que ya tenemos el fundido, lo vaciamos y esa placa fue precalentada como a 400 grados para evitar el choque térmico, porque se va a enfriar de 1400 a 400 grados. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este proceso? Pues es simple también, facilidad de obtener vidrios complejos. Aquí podemos ponerle 20 óxidos y sin problema salen. De hecho, en este método existe la regla que entre más compleja sea la composición del vidrio, más fácil es obtenerlo. No se requieren materias primas puras. ¿Cuáles son las desventajas? Pues la alta temperatura. No se pueden obtener vidrios puros porque, como les comenté, entre más puro, más temperatura vamos a requerir. Y el costo. Este horno es bastante caro. Ahorita anda como en unos 800,000 pesos. Entonces, por eso les digo, pues sí necesitamos un poco, un proyecto para financiarlo, ¿no? Entonces, ya tenemos los vidrios. ¿Qué sigue, no? Bueno, antes de entrar en detalle, les voy a mostrar qué características tienen los vidrios que estamos fabricando. Principalmente son 2 tipos de vidrios, son vidrios de sílice, y estos vidrios de sílice están dopados con el ion disprosio. El otro tipo de vidrio es un vidrio de borosilicato, tiene 2 formadores. Y si ustedes le hicieran un zoom a estos vidrios de borosilicato, verían que existen microfases, una fase rica en sílice y una fase rica en boro. La fase de boro tiene la peculiaridad que permite la solubilidad de las tierras raras. Entonces, en este caso, nosotros estamos usando ion samario. Entonces, estos son los 2 vidrios que estamos desarrollando. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando ya tenemos los vidrios? Hacemos una medición de un patrón de difracción de rayos X. Cuando nosotros medimos este vidrio y nos da esta pancita, este alomorfo, para nosotros ya cumplimos, ya obtenemos un vidrio. A diferencia de cuando yo estudié aquí, siempre buscamos que los materiales fueran cristalinos, siempre buscamos picos. Para mí ahora eso ya es malo, ¿no? De aquí en adelante si es amorfo, ya cumplí, ya el estudiante ya tiene casi la tesis, pero el momento que empiezan a salir picos significa que algo malo ocurrió en la síntesis y tengo que corregir la síntesis. Entonces, estos son los vidrios de silicato, pero nosotros lo que hemos notado es que
tener un patrón de difracción para con eso definir si un material es cristalino o es amorfo no es suficiente. Tenemos que hacer mediciones de microscopía electrónica de transmisión, porque lo que notamos es que dentro del vidrio se forman microcristales o nanocristales. Por ejemplo, aquí, fíjense, tenemos la escala de 10 nanómetros, tenemos cristalitos de 10 nanómetros, 20, hasta un poco más, 30 nanómetros. Entonces, nosotros lo que hacemos necesariamente es hacer mediciones de difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión. Si ambos me salen amorfos, es un vidrio. Si aquí me sale que tengo el halo amorfo, no hay pico de difracción, pero aquí tengo cristales, significa que estoy teniendo nanomateriales que son amorfos. O también les podemos denominar nanovitrocerámicos. ¿Por qué? Porque tenemos el vidrio, que en su mayoría es amorfa, pero dentro de sí tenemos cristales del orden nanométrico. Y eso es muy bueno. Ahorita vamos a ver más adelante por qué es bueno. Una vez que tenemos confirmado que tenemos el halo amorfo y que aquí son la difracción de electrones me sale que es amorfa, y en las micrografías de alta resolución me dice que pues, o son amorfos o hay cristalitos pero son muy pequeños, nosotros procedimos a la siguiente caracterización, que es hacer un análisis de espectroscopía de XPS, básicamente para ver qué elementos tiene el vidrio y cuantificar más adelante les voy a mostrar qué es lo que cuantificamos, pero principalmente es para saber si no hubo una impureza que se nos ha introducido de forma no intencional en la síntesis. Bueno, posteriormente lo que hacemos es medir la transmitancia, primero para ver cuál es la transparencia del vidrio. Si se fijan, anda arriba del 95% en la región visible, y sobre todo para ver los picos de absorción correspondientes al ion dopante que estoy introduciendo. En este caso estoy introduciendo samarios, y estos son los principales, el de 401 y 475, y este que está aquí, que está como en 270, si salen esos picos significa que mi dopaje fue exitoso. Si yo dopo un material y no me salen estos picos, significa que pues algo ocurrió, ¿no? Entonces, ¿para qué sigo caracterizando? Entonces ya una vez confirmado de que realmente en base a una medición óptica tengo confirmado que logré dopar, hago una medición de fotoluminiscencia. Aquí vemos en dónde emite el material con respecto a la longitud de onda. Entonces si se fijan, acá tenemos las longitudes de emisión características, y aquí se ve una foto de cómo emite. Estos vidrios fueron obtenidos por Sorgel. Y estos vidrios son idénticos. Lo único que cambia es la composición química del vidrio. Y si se fijan, uno emitía verde, el del medio emitía blanco y el último emitía rojo. Y el elemento dopante es samario. Entonces esa fue la primera, digamos, que resultado que de una forma novedosa, el samario siempre emite en la región del naranja rojo. Sin embargo, nosotros notamos que dependiendo de la composición química del vidrio, podríamos hacer que emitiera en verde, que es el que se ve aquí arriba, o que emita en el color blanco. Cosa que esto no estaba reportado. Entonces, pues gracias a esto, pues decidimos continuar con la caracterización y pues fue publicado. Estos resultados que les voy a mostrar ahora son por la técnica de fusión-enfriamiento. Nuevamente, medimos difracción. Acá tenemos los halos amorfos, medimos microscopía electrónica de transmisión y vemos que cuando el contenido de modificador es bajo, en este caso es el óxido de calcio, sale el halo amorfo en difracción de electrones, y aquí en la estructura no se ve nada, pero cuando aumentamos la cantidad del óxido de calcio que les dije que puede desvitrificar el vidrio, empiezan a surgir aquí anillos de difracción, y acá tenemos los cristalitos. Lo mismo sucede con estos vidrios. Estos son vidrios de borosilicato, estos son vidrios de silicato. Los vidrios de silicato son más fáciles de cristalizar o de vitrificar, y aquí podemos ver que para un bajo contenido de óxido de calcio ya se forman claramente los anillos de difracción y los spots y los cristales dentro del vidrio, y cuando aumentamos la cantidad del óxido modificador, pues surgen más puntos bien definidos y los cristales aumentaron de tamaño. Si se fijan, aquí son pequeñitos, menor a 10 nanómetros, y aquí excede el tamaño de la micrografía, o sea que son más de 50 nanómetros. Pero aún así, los materiales son transparentes. No importa que tengan cristalitos, siguen siendo transparentes. Por lo tanto, nosotros les podemos llamar nanovitrocerámicos, porque son vitrios con pequeños cristales del orden nanométrico.
Posteriormente hacemos caracterización por espectroscopia infrarroja. Tenemos estas imágenes. La región de interés para nosotros es la de 800 a 1200, porque aquí está relacionada la información de cómo están enlazadas las unidades tetraédricas dentro del vidrio. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos una deconvolución y tenemos estos picos deconvolucionados. Entonces, el pico que está aquí en rojo significa que esta unidad está unida a otra unidad vecina en los 4 vértices. La línea azul significa que solo 3 vértices están unidos a otros y una de ellas fue rota. La unidad en verde significa que 2 están unidas a otras unidades tetraédricas y 2 no. Y así sucesivamente hasta que llegamos aquí a estas unidades donde tenemos una unidad tetraédrica aislada. No está unida a otra. Para que podamos formar vidrio necesariamente necesitamos la verde, la azul y la roja. Si no aparecen estas bandas significa que no tengo un vidrio. Esa es la condición para que podamos fabricar vidrio. Entonces, para eso nos sirve a nosotros analizar los espectros de infrarrojo. Siempre los deconvolucionamos. Y aquí están los espectros de X-especie. Entonces, nosotros cuando hacemos el análisis y deconvolucionamos, nos enfocamos principalmente en el oxígeno, porque estos usualmente se descomponen en 2 picos. Uno que me dice cuál es la concentración de unidades que están unidas a otras, que le llamamos aquí BO, y otro pico que me dice cuántas de esas unidades fueron rotas, me da el total. Entonces, esta información la obtenemos de aquí, y también esta información la obtenemos de la región del silicio. También nos dice cuántas unidades que tienen silicio están unidas a otras y cuántas fueron rotas. Y lo mismo sucede con el boro. Entonces aquí podemos sacar nosotros mucha información, pero sobre todo podemos saber si el elemento dopante se introdujo y con qué estado de oxidación está dentro del vidrio, ¿no? Entonces aquí tenemos el samario, y por la forma en cómo está la separación en la energía, podemos saber que esto es samario 3+. Aquí también tenemos los espectros de absorción. No, ya no quiero repetir tanto, sino me quiero enfocar en lo que nos interesa, que es en el espectro de emisión. Si se fijan, aquí tenemos samario, y estos son los 4 picos característicos del samario, y esto me da el color naranja rojo. ¿Por qué? Porque la posición de los picos corresponden al rojo, al naranja y al amarillo. Y aquí están los vidrios, como se ven. Y cuando tenemos la combinación de esta emisión roja con una luz azul de 470 nanómetros, nos da luz blanca. Ahora me voy con los vidrios de silicato. En este caso, miren, nuevamente tenemos 4 emisiones, una emisión que corresponde a la luz azul, a la luz amarilla y 2 en la emisión roja. Aquí lo interesante es que esta emisión amarilla es sensible al entorno químico. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más desordenado es el entorno alrededor del ion disprosio, más intenso es. Entonces, si ustedes tienen un ion dopante disprosio y lo introducen en un material amorfo, siempre va a prevalecer la emisión amarilla, por lo tanto siempre van a ver que emiten de color amarillo. Sin embargo, si ustedes introducen este ion disprosio en un material cristalino, lo que van a ver es que esta emisión se atenúa y puede ser que sea equiparable a la luz azul. Y en ese caso, ¿qué color creen que vamos a observar? Blanco, ¿no? Y si el material es altamente cristalino, pues lo que va a predominar va a ser la luz azul. Entonces vamos a ver o un blanco frío o simplemente una luz azul, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí es donde entra la importancia de cristalizar localmente al vidrio. Si nosotros tenemos un vidrio y emite de color amarillo, ¿qué pasa si lo cristalizamos intencionalmente? Lo que vamos a hacer es que el disprosio va a entrar en zonas cristalinas, y al ocurrir esto, esta emisión va a reducir y la azul va a aumentar. ¿Qué es lo que les muestro aquí? Aquí tengo una micrografía de este vidrio que fue cristalizado intencionalmente con 2 tiempos, y aquí está como se ve. Son los mismos vidrios que ahora fueron cristalizados y ahora tengo luz blanca.
¿Y cómo lo logré? Nada más con la cristalización. No tuve que agregarle ni otro dopante, nada de eso. Solamente fue promover una cristalización controlada dentro del vidrio, de preferencia que sea nanométrica, para que no afectemos las propiedades ópticas del material. Pero gracias a eso logramos que emita luz blanca. Ahora, acá tenemos otro resultado interesante. La mayoría de los fósforos, cuando ustedes los calientan, se pierden intensidad. Es decir, si ustedes hicieran un gráfico de intensidad contra temperatura, verían que conforme más calientan, aumenta la temperatura, esa intensidad va reduciéndose. Incluso hay algunos materiales que se inhibe completamente la luminiscencia, como el óxido de titanio. El óxido de titanio emite azul, pero si ustedes lo calientan, se inhibe completamente su luminiscencia. Este es un vidrio de silicato que fue dopado con disprosio. Y si se fijan, este es el comportamiento del pico azul, el pico amarillo con la temperatura hasta 400 grados centígrados. ¿Ustedes notan alguna disminución? Si se fijan, al contrario, primero aumentó y posteriormente disminuyó. Pero aún así, cuando disminuyó, considerando las barras de error de la medición, pues podemos decir que es constante, es similar a la inicial. Entonces, aquí es donde este material, sin problema, ustedes lo podrían ocupar para un dispositivo LED de alta potencia. Por ejemplo, en un faro. El dispositivo de un faro de un automóvil alcanza 150 grados. Por eso es de que se daña muy rápidamente por la temperatura a la cual se calienta, ¿no? Sin embargo, este dispositivo, utilizando este material, podría trabajar el tiempo que quisiera hasta 400 grados centígrados. Posiblemente aguante más temperatura, pero no hicimos esa medición. Y bueno, no me quiero extender tanto. ¿Qué otros vidrios estamos estudiando? Estamos estudiando codopajes. ¿Qué significa esto? Que estamos introduciendo de forma intencional dos tipos de iones dentro del vidrio. Por ejemplo, aquí tenemos disprosio, acá tenemos turio. Si ambos los introducimos en una proporción adecuada, podemos lograr un vidrio que emita luz blanca. Estamos haciendo, en colaboración con la doctora Vivesna, hacer vidrios dopados con puntos de carbono, luminiscentes, ¿no? Entonces aquí tenemos la solución que nos proporcionaron, este es el color que emite, y aquí están los vidrios ya dopados con esta solución. Entonces aquí la ventaja de esta síntesis es que dependiendo del color que nos proporcionen va a ser el color que emita. Pero no solamente eso, también notamos que la composición química del vidrio influye drásticamente en la emisión, puede ser que la cambie. Y también hicimos la medición de cómo es la estabilidad térmica de estos materiales, porque son carbono, ¿no? Entonces lo que notamos es cuando estas partículas las ponemos dentro del vidrio, sí se pierde un poco de intensidad, pero cuando lo enfriamos se recupera, entonces es reversible. Ya lo que estamos haciendo actualmente es hacer este tipo de vidrios, pero usando materias primas de desecho, que son botellas, cáscara de huevo, y hemos obtenido vidrios que tienen la misma intensidad que usando materias primas de alta calidad, porque la mayoría en la literatura dice que si tú vas a hacer una aplicación óptica y sobre todo luminiscencia, la luminiscencia es sensible a las impurezas que traen las materias primas. Por eso la mayoría dice, pues hay que ocupar entonces precursores de alta pureza. Pero nosotros encontramos que eso no es de todo cierto, siempre y cuando depende de la impureza. En este caso usamos botellas que contienen alimentos de los claros y cáscara de huevo, que sabemos que sí trae impurezas, pero no nos afectó. Al contrario, estos vidrios, cuando los cristalizamos, producimos luz blanca. Este fue el tema de tesis de una estudiante de maestría, que ya se graduó. Ahora, para que no quede ahí en que pura teoría, miren, aquí hay 3 vidrios. No sé si no se ven. ¿Me podrías decir cuál es este? No, digamos.
No les pasa nada. Bueno, ya van dos que dicen Bueno, pues eso es algo interesante de los vidrios luminiscentes. Es difícil saber si está dopado o no dopado. Entonces decían que este es el que dos dijeron que era este. ¿Qué creen? Emite. Y acá tenemos el otro. Este es el de lustroso. Y este es el de somario. Tienen ahí los pasos con la paleta que lo vean. Entonces, en lo que los ven, miren, un material luminiscente, ¿cómo creen que se caracterice para saber qué tan eficiente es? Con la fluorescencia y básicamente lo que hacemos es, si nosotros estamos excitando con luz UV, tenemos que cuantificar cuántos fotones están excitando al material, medir cuánto emite y eso convertirlo a fotones. Entonces, si nosotros excitamos con 100 fotones y el material emite 10 fotones, quiere decir que tiene una eficiencia de 10%. Bueno, así es como a grandes rasgos se mide la eficiencia de un material o un fósforo luminizante. Aunque ustedes los ven bastante brillosos, realmente los primeros materiales no eran así. Tenían que tener todo en oscuridad y rogando que emitiera algo, ¿no? Estos materiales ya son de los más eficientes que tenemos. La eficiencia anda como más del 22%. Incluso está por arriba del récord internacional. Hay unos chinitos que reportaron 18%. Nosotros andamos por arriba. Solo que no hemos logrado certificar el resultado. No tenemos un laboratorio que nos certifique realmente el valor. Nosotros lo hicimos con la infraestructura que teníamos, ¿no? Llamando ahí un hechizo mexicano, ¿no? Pero ya tiene esos valores, andan como entre 22 y 25% de eficiencia. Entonces, podemos competir con el LED, desafortunadamente todavía no, hay mucho trabajo por hacer. Los LED tienen eficiencias de 75-80%. Entonces, si nosotros queremos que esta tecnología un día pueda ser utilizada de forma masiva, tenemos que lograr esa eficiencia. Entonces, todavía falta mucho por lograr, pero pues aún así ya es bastante la eficiencia, lo que ustedes pueden ver, el color que emite. Entonces, pues, yo espero que en una próxima plática pues, sea el doble de eficiencia, que ya lo deslumbre, ¿no? Entonces, ese es el camino en que andamos. Y básicamente, como les dije, es hacer un material que sea luminiscente. Estamos explorando que ya sea a partir de materias primas recicladas para que el costo se reduzca y sobre todo se reutilice. En la zona norte tenemos mucho desperdicio, entonces allá se está promoviendo mucho el reciclaje. Entonces, reutilizar. Y luego muchos me han preguntado, oye, ¿y si esto realmente funciona, se puede escalar a nivel industrial? Sin problema. Allá tenemos en Monterrey 2 plantas de vidrio. Y de hecho, ellos me han querido pedir, ¿cómo lo hago? Pero le digo, no, pues, no nace gratis, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aplicaciones. Nosotros estamos enfocados en hacer un fósforo para una fuente de luz. Pero realmente, no sé si han notado, todos sus celulares tienen una pantalla que lleva un vidrio, y es el Gorilla Glass. Pues el Gorilla Glass, nada más de momento es un recubrimiento, un protector. Pero ¿qué pasa si ese Gorilla Glass emitiera luz blanca? Nos ahorramos la electrónica, se simplifica y se vuelve todavía más compacto. Pues ahí lo podemos aplicar. Como les comenté, dependiendo de la emisión, pues va a ser la aplicación. Si nosotros tenemos una emisión roja, pues la podemos ocupar en fibras para comunicación a internet. Se está ocupando ahorita demasiado en celdas solares. En vez de tener un vidrio que proteja solamente a la celda solar, lo que están haciendo es
usar un vidrio luminiscente. Ese vidrio luminiscente lo que hace es absorbe la luz UV y la emite en la región visible donde es más eficiente la celda. Y con eso han logrado aumentar la eficiencia en un 2-3%. Este es el siguiente paso que nosotros queremos emprender, desarrollar núcleos láser. No sé si ya saben de qué material están hechos los láseres. El rojo del rubí anteriormente. Sí. O sea, ahorita los que están haciendo para reducir costos son de zafiro. El zafiro es mucho más caro que un vidrio. Entonces, si se logran hacer vidrios láser, toda esa tecnología se va a abaratar. Y algo que también se pueden hacer es dosímetros, que básicamente es, en base a la emisión, podríamos saber a cuánta exposición de radiación se expuso el cuerpo humano. Nada más con ver cómo cambia la emisión del vidrio. Entonces, ahí donde yo estoy, hay un doctor que trabaja con dosímetros, pero él está trabajando con dosímetros cerámicos, se llama Topacio, que están ocupando, ¿no? Pero también podemos trabajar en eso. Entonces, estas son algunas de las que estamos pensando dónde se pueden ocupar estos vidrios. Realmente hay una infinidad de aplicaciones. Bueno, aquí están algunas de las publicaciones que hemos sacado. Aquí, como les comenté, recientemente con la doctora Viveina sacamos una. Aquí está mi información de contacto y del grupo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los vidrios que hemos desarrollado. Entonces, hay varios colores que estamos ahí desarrollando. Y bueno, por mi parte sería todo. Así, si quiere puedo hablar fuerte. No se Sí, preocupe. yo creo que sí se oye, no me cansé más con esto. Yo tengo 3 dudas. La primera es porque me llamó la atención sobre lo de la teoría del color, porque desde el desconocimiento, no tengo conocimiento del tema, yo recuerdo que el concepto era que los 3 colores primarios eran, me parece que azul, rojo y amarillo, porque eran como que no se podían formar de otro color, no recuerdo muy bien. Y ahí veo que en los primarios estaba el verde. Sí, el es el verde verde. es la combinación de azul y amarillo. Entonces no sé si sea lo mismo que yo tengo en la cabeza o sea algo diferente. Sí, los primarios son el rojo, el azul y el verde. Y el amarillo surge de 2 colores, ¿no? Es un secundario. Sí. Me llamó la atención porque yo lo recordaba diferente. Sí. La segunda pregunta, ¿por qué menciona lo del vidrio que era desordenado de corto alcance? ¿A Sí. qué se refiere con corto alcance? Bueno, a ver. Sí, está. A ver aquí. Bueno, mira, esta es una figura que está bastante idealizada. Esto sí sería un material amorfo. ¿Y por qué decimos que un vidrio no es completamente amorfo, sino es de corto alcance? Porque resulta que una unidad, localmente, puede haber un arreglo periódico de 3 hasta 5 unidades. Pero localmente, haz de cuenta que, a ver dónde por ejemplo, esta zona, mira, esta zona se presta muy bien. Si te fijas, esta unidad está más o menos a la misma espaciamiento que con esta, y estas dos igual, y esta también. Entonces, debido a que localmente las unidades se alcanzan a ordenar periódicamente, simulando a un cristal, se dice que el vidrio tiene un ordenamiento de corto alcance, o sea que a una escala nanométrica, unas cuantas unidades se arreglan periódicamente, pero conforme tú te alejas, ya lo ves completamente desordenado. ¿Sí? Ese ordenamiento de corto alcance es lo que produce el halo amorfo. El halo amorfo es la contribución de todas aquellas unidades que localmente se alcanzaron a ordenar. Si tu material fuera completamente desordenado, no verías el halo amorfo, verías una línea horizontal.
Entonces nosotros, en base... ¿Pasó? Entonces nosotros, en base a este halo amorfo, sabemos qué tan amorfo es un material. ¿Sí? De hecho, cuando tú tienes dos formadores de vidrio, los dos tienen unidades tetraédricas, por ejemplo, una de oxígeno silicio y una de óxido de boro. Nosotros alcanzamos a ver aquí una segunda que corresponde al ordenamiento de las unidades tetraédricas de oxígeno boro. ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que los vidrios, aunque por definición se considera que son amorfos, estrictamente no son amorfos. Es un material desordenado que tiene un ordenamiento de corto alcance. Y la tercera era porque al inicio mencionaba que tenía usted como la idea, ¿no? Y le decían que para qué o cómo. Esta situación de querer hacer algo y que a lo mejor no creen en ti, ¿cómo lo lleva usted a cabo? ¿Cómo dice, lo voy a hacer de todas formas? ¿O busca convencer a alguien más para que lo apoye con la cosa? ¿Cómo es esta situación cuando usted tiene una nueva idea y usted cree en ella, pero alguien más como que intenta pararlo? Bueno, yo creo que aquí la parte principal es las bases que traigan, porque a veces podemos tener ideas muy locas, pero si no tienen el sustento técnico, científico, pues así sea, suene como que va a salvar al mundo, simplemente no va a ser realizable, ¿no? Entonces aquí realmente para proponer esta idea, como yo egresé de aquí y básicamente fue semiconductores, ¿no? Trabajé con la doctora y hacemos ahí semiconductores. Luego hice un postdoc y también fue semiconductores. Llegué a este grupo y a mí me dijeron, vas a hacer vidrios. Yo no sabía que era vidrio, yo dije, pues vidrio, ¿qué? ¿Voy a hacer tazas? ¿Voy a hacer platos? ¿Qué es lo que voy a hacer, no? Y me dijeron, no sé, pero tú tienes que hacer vidrios funcionales. Y dije, pues ya me lo pusieron más difícil, pues ahora resulta que tiene que ser funcional. Entonces, ¿qué es lo que hice? Durante un año estuve leyendo sobre el material, entendiendo qué es lo que había atrás, la teoría, cómo se modificaba y todo eso. Y lo que encontré es que este material internamente tenía vacancias o intersticios. Y yo siempre aquí con la doctora trabajamos en luminiscencia. Pero yo siempre estaba buscando como que un material que fuera más fácil, que emitiera luz sin tener una unión, porque tener una unión significa hacer el proceso un poco más complejo, ¿no? Y dije, pues este material se presta a lo que he querido hacer, ¿no? Hacer un material que emite luz. Pero ahora la idea es, ¿realmente se podrá lograr? Entonces, y en ese tiempo, los sistemas más estudiados eran los elementos de transición. Y decían, no, pues sí emite, pero pues no emite tanto. Y se descartaban. Las tierras raras, había reportes de tierras raras que no emitían y algunas que sí emitían, pero eran muy débil. Y la mayoría decía, pues sirve, pero pues no va a tener futuro, ¿no? Entonces realmente el estar, primero entender el material, luego de que tienes el material, ver con los conceptos que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, ver qué podrías hacer al respecto para que este material realmente tenga futuro, ¿no? Y es donde yo encontré pues completamente amorfo, no me va a funcionar, pero si le induzco una pequeña cristalización, todo va a mejorar, y fue así, ¿no? Entonces realmente, pues ojalá quisiera darte una respuesta mucho más sencilla, pero no es sencillo, ¿no? Yo creo que una de las ideas es, algo que nos enseñó la doctora era, siempre hay que estar leyendo, porque siempre hay ideas en todos lados, ¿no? Y no necesariamente de tu tema, uno tiene que leer de otros temas, otras áreas, y es cuando surgen las ideas, ¿no? Porque posiblemente en esa área sea muy obvio lo que hacen, pero en lo que tú estás haciendo tal vez nunca se ha hecho. Entonces donde tú dices, ¿y qué pasa si yo lo puedo aplicar acá, ¿no? Y es donde tú empiezas a proponer una hipótesis, ¿no? La ventaja del grupo que estoy es que es un grupo que relaciona, ahí la filosofía es microestructura, es diseño, microestructura, propiedades. Así es la forma en cómo se investiga. Y va de la mano microestructura con propiedades. Si tú quieres una propiedad, tú vas a hacer un diseño experimental y va a tener cierta microestructura tu material para que cumpla esa propiedad. Casi nos dicen, no puedes hacer aquí al azar todo, ¿no? Tiene que haber un propósito.
Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que uno tiene que estar, sí, a veces a uno se le ocurren ciertas ideas locas y tenerlas, para mí siempre ha sido bueno. Yo siempre digo, es mejor tenerlas que no tenerlas. Y el resto que queda esa es la parte difícil, ¿no? Leer, investigar y ver si eso sería factible, al menos de forma teórica, ¿no? Porque si de forma teórica es posible, experimentalmente solamente estamos limitados a la experimentación, a la parte experimental, ¿no? A la infraestructura y todo eso. Pero ya tienes medio camino avanzado, ¿no? Entonces ya el resto pues es ingenio, ¿no? Que la doctora sabe de que nos las ingeniamos para lograr algo, ¿no? Gracias. Varias cuestiones. La primera no es tanto la pregunta, sino una buena aplicación podría ser utilizarla como un contraste en sistemas de flujo de agua, porque lo que he visto que hacen aquí, tienen un láser muy potente, tienen un reactor donde ponen polvo y con el láser lo que hacen es ver cómo hacen los flujos. El material desconozco cuál sea, pero viendo cómo lo tienen, pueden utilizar un láser de menor potencia para iluminarlo y tener un material no tan costoso. Mi pregunta es, ¿de qué forma fueron hechos? ¿De gel o por proceso de calor? El proceso de calor. Aquí es cómo pueden mejorar el sistema de fabricación, porque las burbujas y todo lo que tienen interno, hay una dispersión de la luz. Entonces, hay una parte que sí es luminiscente. Esas burbujas hacen que se reduzcan, pero como un buen filtro puede utilizarse, ya que se implemente un sistema de fabricación más optimizado. Un filtro físico que ya no requiere un recubrimiento, sino simplemente una placa, sería muy bueno, porque en vez de un costo adicional de la fabricación, quieres incluirlo dentro. Es muy interesante. Lo único es que sí, todo lo que tenga que ver con vidrios es muy caro, y más México, porque casi mencionó Nuevo León, habla de Corning, ¿no? Que tiene las fábricas. Allá es ¿cómo se llama? Vitro. Porque bueno, está Corning, que es en México, y Schott, que ellos fabrican vidrio. De hecho, uno de los vidrios más utilizados, pues Schott es el que lo maneja, una marca alemana. Y son muy pocos los que hacen a escala industrial ese tipo de materiales. Entonces, sí sería interesante como un tipo de contraste, no tanto para biológico, porque pues, ese ya es un área ya muy separada, pero para reactores, flujo de agua y todo, puede ser muy útil. Sí, de hecho lo de las burbujas, esos son de los que tenemos ahí de ¿cómo se llama? De prueba y error, que quedaron y se ocupan para exhibición, ¿no? Pues si no regresan, pues ya. Pero realmente los procesos, los vidrios, eso se pueden lograr sin burbuja, ¿no? Entonces hay formas de lograrlo, ¿no? Nosotros le llamamos afinantes. O sea, si tú haces un vidrio y por alguna razón no logras quitar las burbujas, agregamos un afinante. Normalmente son nitratos o el óxido de antimonio. Ese lo que hace es elimina las burbujas y ya te queda un vidrio libre de defectos, ¿no? Entonces esa parte sí se conoce y la podemos mejorar todavía. Sí, porque el proceso del vidrio óptico sí es un proceso muy extenso, largo. Mencionó el tiempo de enfriado. Hay vidrios de una marca japonesa llamada Ohara, que el proceso de enfriado puede tardar 6 a 7 meses. Sí, es para liberar las tensiones. Sí, de hecho aquí algunos sí se nos han roto por el enfriamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implementar un proceso de recocido y de eliminación de esfuerzos. Y sí, dependiendo del vidrio, cada vidrio va a ser distinto, ¿no? Sí, entonces, sobre todo los vidrios para telescopios, esos son vidrios especiales que tardan mucho tiempo en fabricar. Sí. No, de hecho, bueno, hablando un poco sobre
esa aplicación que decías de contraste, un estudiante que tuve de doctorado, y el propósito era eso. Hicimos un vidrio con doble funcionalidad. Por una parte permitía el crecimiento de la hidroxapatita y por otra parte era luminiscente. Entonces lo que queríamos hacer un elemento de contraste, como lo mencionas, ¿no? Ver que sirviera como un implante en una fractura de, por ejemplo, de cadera, y que a la vez te sirviera de indicador de cuándo ya ocurrió la reparación del tejido óseo, ¿no? Y eso lo íbamos a ver a través del monitoreo de la luminiscencia, ¿no? Porque como era un vidrio biodegradable, pues en el momento en que ya todo el vidrio se consumió para producir la hidroxapatita, ya no íbamos a detectar señal. Esto significa que ya toda la reparación ocurrió, ¿no? Solo que llegó la pandemia y solo quedó el prototipo de prueba, ¿no? Sí se hizo el crecimiento fuera, in situ, con un fluido simulado, y sí creía la hidroxapatita y se consumía parte del material, pero solo se truncó hasta ahí. Pero esa es otra de las aplicaciones en biología, como elementos de contraste. Gracias. ¿Otras preguntas? ¿No? ¿No tienen preguntas? Y bueno, y estas tecnologías que mencionó que tienen mayor eficiencia a lo reportado, ¿no? No ha pensado en, no sé si el método es algo nuevo, como patentarlas o algo así, antes de que... Porque mencionó que otras empresas están interesadas en usar la tecnología, ¿no? Entonces podría ser como que la usaran y nada más como patentarla antes o algo así, no sé. Sí, de hecho varios de los colegas, hay un colega que patenta demasiado y siempre me ha dicho, pues paténtalo, ¿no? El problema es que patentar cuesta, y cuesta bastante, dependiendo del tipo de patente, si es nacional o internacional. Entonces actualmente, pues sí, para patentar necesitaríamos tener recursos, de proyecto de momento no tenemos, y podría ser a través de la institución, pero la institución pues también tiene sus propias prioridades, ¿no? Entonces sí, varios nos han dicho que patentemos esto, pero pues yo creo que todavía no es momento de patentar. Más bien cuando ya logre más aumentar la eficiencia, entonces ahí sí patentamos, ¿no? Porque significa que ahora sí es un producto que ahora tiene una eficiencia comparable con lo que existe y ahora sí ya puedes ofertarlo, ¿no? En este momento pues creo que se podría, pero no es tan necesario. Ok, entonces lo agradecemos al doctor para su excelente plática, y de verdad él fue una de las personas que, a pesar de que tenía es un comentario que siempre lo hago, que se veía en laboratorio trabajando, aunque ya tenía todos los trabajos cumplidos para poder graduarse. Él nunca dejó de venir y estar haciendo como escapando del trabajo. Yo creo que es más por él donde está y menos porque uno lo guía a todos, ¿no? En todas las formas, pero hay algunos más que se absorben donde lo ven el conocimiento. Entonces, de verdad, es el dedicación de uno mismo, ¿no? Donde se puede uno llegar, ¿no? Entonces, lo felicito mucho y muchas gracias por estar aquí con nosotros.